Asista a centros médicos. Nuestra vocación al servicio de la comunidad. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente les da la bienvenida al programa de prevención de riesgos laborales. En esta oportunidad abordaremos los riesgos a los que se encuentra expuesto nuestro personal de odontología. Temas a tratar: riesgo ergonómico, riesgo biológico, riesgo químico, riesgo mecánico, riesgo físico, riesgo por desplazamiento, su afectación en la salud de los trabajadores, acciones en caso de presentarse un accidente, así como la forma de prevenirlos. Para nosotros es importante que los colaboradores que brindan sus servicios en nuestra organización tengan a su disposición toda la información relacionada a los riesgos a los que se encuentran expuestos durante su jornada laboral en el desempeño diario de sus actividades. Entre ellos, agentes biológicos, mecánicos y ergonómicos que se derivan de la organización en el puesto de trabajo y que, por exposición continua, puede verse afectada la salud del trabajador a corto y largo plazo. Es responsabilidad de nuestro departamento identificar y evaluar estos agentes a fin de mantener un control del riesgo o a su vez disminuirlo. De esta manera, vigilamos la salud y seguridad del trabajador en su puesto de trabajo para evitar accidentes de trabajo, formación de lesiones, enfermedades profesionales o incluso enfermedades comunes desencadenantes. Empecemos. ¿Cómo identificamos un riesgo laboral? Para ello, es necesario conocer la diferencia entre riesgo y peligro. El peligro es la condición o característica que puede causar lesiones o daño en la salud de los trabajadores, mientras que el riesgo no es más que la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Los médicos odontólogos y asistentes de odontología se encuentran de manera global expuestos a riesgos propios de su labor, de tal manera que las condiciones del lugar de trabajo, las herramientas y condiciones de salud en general y de salud oral del paciente pueden generar riesgos. El tipo y grado de exposición dependerá del tipo de servicios prestados, tipo de usuarios del servicio y las tareas específicas realizadas. Debemos entender qué implican los riesgos ergonómicos. Son la probabilidad de desarrollar un trastorno músculo-esquelético debido o incrementado por el tipo e intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo con la ausencia de periodos de recuperación. Los trastornos músculo-esqueléticos son afecciones y enfermedades que involucran los tendones, músculos, nervios y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo humano, es decir, enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato musculoesquelético. Entre los factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, tenemos la generación de fuerza, la alta frecuencia de movimientos, la duración larga de la exposición, la ausencia de periodos de recuperación, las posturas estáticas, entre otras. La aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos pueden distinguirse en tres etapas. 1. Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando durante la noche y los fines de semana. 2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. 3. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la ejecución de tareas, incluso las más triviales.
Los trastornos musculoesqueléticos se pueden caracterizar como trastornos episódicos, ya que el dolor puede desaparecer y volver a presentarse meses o años después, o como trastornos persistentes o irreversibles. Algunos trastornos musculoesqueléticos, como el síndrome del túnel carpiano, son específicos por sus síntomas y señales bien definidos, pero otros no lo son tanto, porque el dolor o el malestar aparecen sin que haya un trastorno específico claro. La realización de movimientos repetitivos de una determinada actividad física genera a largo plazo lesiones en músculos y articulaciones. Estos trastornos se centran en dedos de la mano y muñecas, pudiendo generar artritis, artrosis, entre otras patologías similares. El personal de odontología se encuentra expuesto a este tipo de riesgos por posturas y posiciones estáticas, aplicación de fuerza en la extracción de muelas, movimiento repetitivo de codo, muñeca y dedos, alteración en hombros y espalda como espasmos musculares, posturas que requieren alcance extendido, por ejemplo, tener el cuello doblado o torcido, los brazos abducidos, es decir, estirándose hacia un lado. Durante los procedimientos dentales, la postura del odontólogo es tensa, lo que induce lesiones por estrés en el sistema musculoesquelético. Entre las medidas de prevención para minimizar lesiones del sistema musculoesquelético, te mencionamos adoptar una postura correcta de trabajo, correcta organización del trabajo, información y formación sobre riesgos y sus medidas preventivas, alternar la postura de trabajo con frecuencia y realizar estiramientos. A continuación te presentamos algunas recomendaciones para la realización de estiramientos. Movimiento de manos. Mantener los dedos uno contra otro apretados hasta contar 6. Toca el dedo índice con el pulgar, luego el dedo del corazón, el anular y el meñique. Dejar de apretar sin separar. Levanta los codos hasta que notes tensión en la parte inferior de los dedos, contando hasta 6, manteniendo la tensión en el estiramiento. Hay que doblar todos los dedos, no solo acercar el pulgar. Flexiona los dedos, llévalos hacia arriba y vuelve a extenderlos lentamente. Coloque los brazos con los puños cerrados, extiende los dedos y vuelve a cerrar los puños lentamente. Ten presente que la adopción de posturas inadecuadas durante el desarrollo de las actividades en la jornada laboral atrae consigo una serie de problemas al nivel de tu salud. La posición del paciente, el o la asistente y la posición del equipo dental debe estar en relación a la posición del operador. El operador, al realizar actividades en posición sentada, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Posición de balance. Cabeza levemente inclinada, evitando hipertensión del cuello. Columna erguida, apoyada en el respaldo del taburete. Caderas ligeramente más altas que las rodillas. El operador debe estar sentado cómodamente, lo más cercano posible al sillón del paciente, con sus muslos paralelos al suelo y con las rodillas debajo de la silla del paciente. Antebrazo formando un ángulo de 90 grados, alineado con las palmas de la mano. Pies completamente apoyados al suelo, separados y paralelos entre sí. Ángulo interno formado por el muslo y pierna de mayor a 90 grados. La distancia ojo operador y boca paciente no debe ser menor a 35 centímetros. Codos y brazos deben permanecer cerca de los costados. El sillón
debe estar ubicado de modo que la boca del paciente esté en línea con su plano sagital y a nivel de los codos del operador. Se debe mantener el triángulo de sustentación, columna recta y apoyada en el respaldo del taburete, piernas abiertas formando un ángulo de 60 grados con vértice en el coxis. Hombros deben estar paralelos al suelo. Si el trabajo se desarrolla de pie, ten presente lo siguiente. En determinadas situaciones se aconseja utilizar la postura de pie durante el trabajo, fundamentalmente en los casos cuando el paciente no pueda acostarse, cuando se requiere que el paciente esté sentado, en tratamientos muy breves y cuando es imposible mantener una postura correcta al sentarnos. La postura sugerida para desarrollar tu trabajo de pie es la siguiente. Postura erguida manteniendo la curvatura natural de la columna vertebral. Extremidades inferiores alineadas con un reparto del peso uniforme sobre ambos pies. Los pies deben estar separados entre sí. Aumento de la base de sustentación. Rodillas extendidas. Cabeza erguida en ligera flexión. Pelvis en posición neutral. Hombros paralelos al suelo y coincidiendo con el eje de gravedad corporal. Posición auxiliar de odontología. La posición correcta es cabeza ligeramente inclinada, espalda recta, brazos pegados al cuerpo, evitando que se incline o extiendan excesivamente. Sus ojos están a una distancia de 10 o 15 centímetros por encima del operador, o a 25 o 30 centímetros de la boca del paciente. Pies apoyados en el anillo del taburete auxiliar. El auxiliar debe situarse siempre enfrente del odontólogo o del estomatólogo, de modo que las áreas de visión y de alcance del antebrazo de los dos miembros del equipo se superpongan. Por lo tanto, la posición va a estar en condiciones de la situación en la que trabaje este. Posición del paciente. Debe estar en relación directa a la posición del balance del operador. El sillón de odontología debe estar con el asiento bajo y respaldo erguido. En la mayoría de los tratamientos se busca que el paciente se encuentre en posición reclinada. Su cabeza debe poder acomodarse hacia la derecha, izquierda o para atrás, según la hemiarcada, es decir, mitad de una arcada que se divide en 4 partes: superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e inferior izquierda a tratar. Taburete o silla del operador. El uso de un taburete impropio exigirá al dentista o al ayudante que se asiente en una posición inadecuada, produciendo alteraciones en la circulación sanguínea en los miembros inferiores. El taburete del operador debe ser móvil y permitir al operador estar en su zona de actividad de forma rápida. La base debe ser mínima de 5 ruedas y más ancha que el asiento, esto para mantener mayor estabilidad durante el traslado. El asiento debe tener una forma anatómica adecuada que permita la relajación de los muslos. Debe tener un mecanismo que permita al médico regular la altura a su comodidad y un apoyo lumbar en forma de respaldo pequeño regulable en altura. Silla del auxiliar. Esta no tiene altura mínima. El
El respaldo debe ser regulable en altura, estar por debajo de las costillas para permitir libres movimientos de traslados de los instrumentos. Debe tener un anillo en su base para permitir al auxiliar ubicar sus pies para modificar la dirección de traslado del taburete. En cuanto a los movimientos que se utilizan, estos pueden ser clasificados según su complejidad en 5 categorías. Clase 1, en los que participan solo los dedos. Clase 2, se mueven los dedos y el puño. Clase 3, se mueven los dedos, el puño y el brazo. Clase 4, se mueve todo el brazo. Clase 5, involucra movimiento del brazo con rotación del cuerpo. Clase 6, se produce cuando el odontólogo abandona momentáneamente su puesto de trabajo. Los movimientos de la clase 1, 2 y 3 deben ser cortos, de tal forma que el codo actúe como centro de rotación. Los movimientos de la clase 4 y 5 son los que mayor fatiga producen, mayor tiempo ocupan y requieren de consumo energético al precisar más actividad muscular y acomodaciones visuales múltiples. Estos movimientos son realizados más por el asistente. Ten presente los siguientes ejercicios para el cuidado de tus manos y muñecas. Extender la muñeca ayudándonos con la otra mano, llevando los dedos hacia abajo y hacia atrás. Extender el codo y giramos el antebrazo todo lo que puedas hacia afuera, ayudándote con la otra mano. Los dedos deben estar lateralmente hacia afuera. Zona de trabajo. Dependerá de la comodidad del doctor, así como de la postura y del procedimiento a realizar. Estas se pueden dividir en zona de transferencia, zona del operador, zona del asistente o zona estática. Zona o área del operador diestro. Es por donde el odontólogo se mueve y se sitúa para trabajar. Está comprendida entre las 8 y las 12. Para los médicos zurdos, el área de trabajo se ubica entre las 12 y las 4. Zona o área del auxiliar está comprendida entre las 2 y las 5. Lo normal es que esté situada a las 3. El auxiliar se ubicará con orientación diferente según la forma de trabajo. Si el auxiliar trabaja con un médico zurdo, su ubicación será entre las 8 y las 11. Zona de transferencia. En esta área es donde se realiza el intercambio del instrumental, medicamentos y el material necesario para el tratamiento. De esta forma se minimiza o elimina la posibilidad de accidentes al caer sobre la cara o los ojos del paciente cualquier instrumental. Está comprendida entre las 5 y las 8, tanto para los médicos diestros como zurdos. Esta zona se encuentra comprendida entre el mentón y la punta del esternón del paciente. Zona estática. Entre el operador y el auxiliar está comprendida entre las 12 y las 2. Esta área está reservada para ubicar el armario móvil sobre el que se coloca la bandeja con el material y el instrumental. Cabe destacar que dichas posiciones mencionadas no son suficientes para realizar un trabajo ergonómico de calidad, ya que además se requiere de una correcta ubicación de los componentes del consultorio, material, equipamiento, coordinación y entendimiento con el equipo de trabajo. Al estar tantas horas sentados, nuestra musculatura se enfrenta a un gran esfuerzo sostenido en el tiempo. Es, por tanto, recomendable realizar algunos ejercicios de calentamiento que preparen a nuestro cuerpo a esta elevada carga de trabajo. A continuación, se propone una serie de ejercicios básicos que se pueden realizar antes, durante y después de nuestra jornada de trabajo. Zona dorsal. En posición de pie, entrelaza los dedos
y estira los brazos hacia adelante lo máximo que puedas, con las palmas mirando hacia afuera. Deja que la espalda se relaje bajando los hombros hasta su posición natural. Zona cervical. Con ayuda de las manos, tira de la cabeza hacia adelante y hacia abajo. Siente la tensión en la nuca. Zona cervical 2. Gira la cabeza y lleva el mentón hacia el hombro izquierdo. Con ayuda de la mano derecha, lleva la cabeza hacia abajo. Notarás el estiramiento en la parte izquierda del cuello. Mantén la posición por unos segundos. Realizar el ejercicio 2 veces por cada lado. Relaja los hombros y déjalos caer. Respira profundamente. Zona cervical 3. Flexiona la cabeza ligeramente hacia un lado. Coloca la mano contraria sobre la cabeza. Estira con cuidado y siente la tensión. Mantén la posición por algunos segundos. Zona lumbar 1. Estando de pie, con la espalda recta y los pies separados, lleva las manos hacia la espalda con las puntas de los dedos hacia la columna y enfrentados entre sí. Inclina el torso hacia atrás todo lo que puedas. Vuelve a la posición inicial, mantén la posición por 2 segundos y repite 10 veces. Recuerda mantener las rodillas estiradas e inclinarte en cada repetición un poco más. Zona lumbar 2. Para aliviar la zona de la pelvis y la zona baja de espalda, siéntate en una silla, coloca el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda, inclina el tronco hacia adelante al mismo tiempo que empujas tu rodilla derecha hacia abajo. Hombros 1. Coloca la palma de la mano en una superficie plana, apoyándola completamente. Mantén la altura de los hombros, rota el tronco en el sentido contrario, sintiendo la tensión en el hombro, brazo y pecho. Hombros 2. Estando de pie, coloca la mano a la altura de la zona lumbar, sin que los dedos sobrepasen la columna. Con la otra mano, toma el codo y llévalo hacia adelante. Baja el hombro hasta una posición natural y relaja la espalda. Mantener la postura por algunos segundos. Ahora hablaremos de los riesgos biológicos. Se determina cuando existe exposición a agentes vivos que al penetrar en nuestro organismo, ya sea por vía respiratoria, térmica, digestiva o parental, son capaces de originar diferentes tipos de enfermedades. Entre ellos se incluyen las bacterias, virus, hongos, levaduras y mohos y los parásitos. Quedan excluidos los ectoparásitos, ácaros, piojos, los insectos, animales o plantas y sus productos o restos procedentes de ellos, como el polen o el polvo de madera. Los médicos odontólogos y asistentes se encuentran expuestos a este tipo de riesgos por contacto directo con material bucal y mucosa de los pacientes y por salpicaduras provenientes de la boca de los pacientes como sangre, saliva contaminada con virus de hepatitis B o COVID-19. ¿Cómo identificar y evaluar los diferentes riesgos biológicos? Conocer los agentes y enfermedades en el sector que el trabajador brinda sus servicios. Debemos atender a las características de los agentes cuyos efectos hay que prevenir. Identificar la relación de puestos de trabajo con exposición a los diferentes agentes. Analizar los procedimientos de trabajo e identificar los momentos donde se produce la exposición. Por último, tendremos que tener en cuenta a los trabajadores sensibles, aquellos que pudieran tener un riesgo adicional en función de sus características personales o estado biológico, patologías, medicación o embarazo. Para ello, ten presente que un agente biológico infeccioso es cualquier microorganismo capaz de producir enfermedad cuando está presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un huésped susceptible y mediante una vía de entrada. Tenemos 4 vías de ingreso, que son vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva y vía parental.
Para que un desecho sea considerado como peligroso, debe contener una cierta cantidad de patógenos o sustancias químicas peligrosas que sean capaces de producir daño. Los desechos generados producto de las actividades de atención médica y odontológica en asistas son desechos comunes, papel higiénico, material de oficina, toallas de uso descartable utilizadas para el secado de mano, entre otros. Desechos biológicos infecciosos, por ejemplo, envases que contengan muestras de heces y orina, equipos de protección personal descartable utilizados en atención en salud, materiales contaminados con sangre u otros fluidos corporales que representen riesgo biológico. Ten presente que las piezas dentales serán manejadas como desechos biológico-infecciosos. Desechos cortopunzantes, lancetas, agujas, pipetas, hisopos, bajalenguas, espéculos vaginales descartables, tubos con sangre, etc. Desechos farmacéuticos peligrosos, medicamentos antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos, etc. Ten presente que si el medicamento no se ha terminado y existe algún residuo, este será depositado en el guardián. ¿Estás preparado ante un accidente o incidente que implique riesgos biológicos? Presta atención a la forma en cómo debes actuar. Si ocurre pinchazos o cortes, lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. Deja que la herida sangre profusamente. Cubre la herida con gasa y acude de inmediato al departamento de enfermería para que seas atendido. No apliques torniquetes ni trates de sacar los trozos de vidrio u otro material involucrado. Si te ves involucrado en salpicaduras de sangre o líquido corporal sobre la piel lastimada, lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. No uses un desinfectante en la piel. No refregar ni frotar la zona. Acude de inmediato al departamento de enfermería para ser atendido con prontitud. Salpicadura de sangre o líquido corporal en el ojo. Ante un accidente en el que los ojos se ven afectados, la primera norma antes de usar el lavaojos de emergencia es no frotar el ojo. Si se frota, repartiremos aún más la sustancia. En caso de usar lentes de contacto, extraerlos de forma inmediata. La recomendación para tu actividad es no hacer uso de lentes de contacto. Sitúa los ojos frente al lavaojos. Tendrás que incorporarte para colocar la cabeza en la fuente. Mantén los ojos abiertos. Abre el agua y déjala correr con los ojos bien abiertos. Lava ambos ojos siempre, aunque la contaminación haya tenido lugar solo en uno de los ojos. Baja presión del agua del lavaojos. El chorro debe estar a baja presión. Si se sube la presión demasiado, puede herir el globo ocular y provocar lesiones. La irrigación debe durar 15 minutos como mínimo. Ten presente que mientras se lleva a cabo la irrigación del lavaojos, alguien debe llamar al encargado de salud y seguridad ocupacional, así como al médico ocupacional. Se recomienda cubrir los ojos con una gasa limpia y acudir al médico inmediatamente. Si se produce alguna exposición por salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la boca o la nariz, escupe la sangre o líquido corporal inmediatamente y enjuágate la boca repetidas veces con agua. Suénate la nariz y limpia la zona afectada con agua o solución fisiológica. No usar desinfectante. Acude al área de enfermería para la realización de exámenes y recomendaciones que crea pertinente el médico. Salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la piel ilesa. Lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. No frotes la zona. Existe el riesgo de sufrir en algún momento de su labor en la organización exposición a un agente biológico. Para prevenir un posible riesgo es imprescindible las siguientes recomendaciones. Higienice sus manos cada vez que sea necesario.
Antes de colocarse los guantes, al asistir a un paciente, al manejar equipos contaminados, inmediatamente después de quitárselos, antes y después de hacer uso personal del baño, después de estornudar, toser, tocarse la cara o el cabello, luego de manipular objetos inanimados y al finalizar actividades. El uso de guantes es importante en su labor, pero no reemplaza la higiene de manos. Estos deben estar ajustados a la medida del operador, ser usados en todo examen y procedimiento que se realice y ser utilizados una vez por paciente, desecharlos entre paciente y paciente. Además, es importante el concepto de mano segura, es decir, uñas cortas, limpias y sin esmalte. Retire todas sus joyas. Utilice siempre los elementos de protección personal antes, durante y después de cada procedimiento. El gorro debe usarse en la atención de cualquier paciente y en cualquier procedimiento, más aún cuando se realizan procedimientos que generen aerosoles. Protección ocular, caretas o gafas. Es de vital importancia para prevenir salpicaduras de fluidos o de partículas proyectadas hacia el rostro del operador, así como de algún elemento con el que se esté trabajando, considerando que muchos gérmenes de la flora oral normal son patógenos oportunistas. El uso de mascarillas protege la mucosa nasal y la vía oral de contaminación por aerosoles originados por el instrumental rotatorio. Los aerosoles pueden contener microorganismos o partículas de sangre o fluidos. Batas de manga larga, material sintético y de uso exclusivo del área de trabajo. Recuerda que tanto el médico odontólogo y el auxiliar de odontología deben contar con el esquema de vacunación completo y actualizado que incluye hepatitis B o anticuerpos para hepatitis B, influenza, tétano, difteria, tuberculosis, triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis. Además, deberán notificar de forma inmediata y obligatoria las lesiones ocurridas a su jefe inmediato y al responsable del área de seguridad y salud ocupacional. Deberán acudir de inmediato al área de enfermería para que sea atendido. Recuerda que debes estar en seguimiento y notificar cualquier cambio que sientas en tu salud. Asista se preocupa por sus colaboradores y brindará apoyo y seguimiento a tu accidente. Ten presente, si se presenta algún tipo de dermatitis, lesión de la piel o algún tipo de cicatrización de tipo quirúrgica o traumática reciente, debes abstenerte a realizar procedimientos odontológicos mientras se realiza una curación completa de la lesión. ¿Qué entendemos por riesgo químico? Aquellas condiciones de potencial daño a la salud capaces de causar enfermedades, efectos crónicos o la muerte por la exposición no controlada a agentes químicos, compuestos y sustancias químicas de diversa naturaleza. La gravedad de los efectos causados por los agentes químicos dependerá de algunos factores como la naturaleza propia de las sustancias químicas, la concentración, el medio y el tiempo de exposición a las mismas. Las vías de penetración al organismo son por inhalación, por ingestión, por contacto y por exposición ocular. Los medicamentos y materiales dentales pueden causar alergias y enfermedades de la piel. El personal de odontología se encuentra expuesto a este tipo de riesgos debido a la exposición ocular, a la manipulación de sustancias tóxicas e irritantes como vapor en preparación de amalgamas, al manejo de monómeros acrílicos, anestésicos locales o antisépticos que contienen yodo y a las pastas para impresiones dentales. Si ocurre un accidente o incidente de origen químico, ten presente las siguientes recomendaciones. Si son salpicaduras en piel y ojos, lávate con abundante agua, si es en los ojos, mediante un lavaojos, sobre todo si el producto es corrosivo o irritante durante 15 o 20 minutos. No intentar neutralizar. Acude al médico con prontitud.
Si la salpicadura es en batas o vestidos, ve con prontitud a la ducha y tira de la palanca de accionamiento de la ducha de emergencia. Mientras está debajo del agua, quítese la ropa, zapatos y accesorios. Lave el contaminante que haya entrado en contacto con el cuerpo. Permanezca debajo del agua durante 20 minutos como mínimo mientras se consigue ayuda médica. La mejor forma de minimizar o eliminar todo tipo de accidente es la prevención. Sigue correctamente todas las indicaciones cuando desarrolles tu trabajo. Sigue todas las instrucciones establecidas y trabaja con precisión en la medida que el trabajador ha sido entrenado. Presta mucha atención mientras se trabaja con sustancias químicas. Utiliza siempre los EPP requeridos y revisa su estado antes de su uso. Asegúrate de que todos los contenedores de productos químicos estén correctamente etiquetados y de que el material que contienen se encuentra en un contenedor adecuado. Lee la etiqueta y la ficha de datos de seguridad, MSDS, antes de utilizar cualquier material para asegurarse de que entiende el peligro y precauciones. Maneja todos los materiales únicamente para su propósito previsto. No utilice, por ejemplo, disolventes para limpiarse las manos. Nunca comer ni beber mientras se manipula el material. Para identificar un material, no probar ni oler, leer la etiqueta, consultar en la MSDS o tomar una muestra para su análisis. Conoce los procedimientos de emergencia y el equipo que está utilizando. Almacena todos los materiales correctamente, separar los incompatibles y almacenar en áreas ventiladas, secas y frías. Mantén el aseo personal y en el área de trabajo. Es importante que tomemos en cuenta la siguiente información relacionada con caídas, resbalones y golpes en el trabajo. Un accidente por caídas o golpes rara vez es el resultado de una sola causa. Generalmente es debido a la ocurrencia de varios factores y circunstancias. Hay 3 clases de accidentes producidos por caídas. Aquellos en los que una persona se cae desde un nivel más alto que el suelo debido al uso de escaleras o cualquier mobiliario o elemento que tenga cierta altura para tomar material de trabajo, documentos, etc. Aquellos en los que la persona resulta alcanzada por un objeto que cae y el golpe le produce daño. Y las caídas al mismo nivel, por ejemplo, tropiezos, resbalones, etc., producidas por suelos resbaladizos, calzado inadecuado, obstáculos, choques, etc. Apurados, frustrados, cansados o complacientes, tendemos a cometer errores y tomar decisiones que aumentan la posibilidad de sufrir lesiones. Nadie elige resbalarse, caer o tropezar, pero el riesgo aumenta cuando alguno de estos 4 estados afecta a nuestro día. Hay que tomar en cuenta que la presencia de peligros de tropezones, caídas o resbalones no es suficiente para causar un incidente o accidente por sí solo. También se requiere que el trabajador quite sus ojos y mente de la tarea que está realizando en ese momento. Y cuando esto sucede, el peligro y factor humano se combinan rápidamente para causar caídas que provocan lesiones, provocando consecuencias a nivel físico como fracturas en extremidades y heridas, y productivo como pérdida de capacidad laboral o ausentismo. Caídas, resbalones y golpes en el trabajo. Presta atención. Mantener ordenadas las superficies de trabajo. Al subir o bajar escaleras, apoye completamente el pie en las bases del escalón. No dejar cajones o archivadores abiertos. Se debe caminar, no correr. Utilización de señalización en caso de realizar aseo en horas laborales. Hacer uso de los pasamanos y barandas en las escaleras. ¿Qué implica el riesgo físico? Este grupo de factores agrupa todos los que involucran energías medibles, como por ejemplo radiaciones ionizantes, entendiendo como radiación
a la energía la cual proviene de átomos inestables sometidos a la desintegración radiactiva o puede ser producida por máquinas. Existen dos tipos: radiaciones ionizantes y no ionizantes. En esta ocasión nos centraremos en explicar la naturaleza, características y efectos de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, por su alto poder energético, tienen capacidad de ionizar la materia. Son ondas que provienen de partículas cósmicas, elementos radioactivos y máquinas de rayos X. Estas son radiaciones que están incluidas en el espectro electromagnético, se trasladan en el espacio y no tienen carga eléctrica y masa. La radiación ionizante tiene tanta energía que destruye los electrones de los átomos y es así como representan un riesgo para la salud. ¿Qué efectos provoca en la salud? La radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y producir efectos en la salud como efectos somáticos, es decir, afectan al individuo que recibe la radiación, o genéticos, que afectan a sus descendientes. Efectos agudos, tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación, así como producir daños cerebrales en el feto tras la exposición prenatal aguda. Efectos tardíos, como el cáncer, que tienen un periodo de latencia entre 5 y 30 años. Anomalías congénitas que se manifiestan en el nacimiento y que son producidas por efecto de la exposición a radiación en útero, y anomalías congénitas que no se manifiestan en el momento del nacimiento, sino a edades más avanzadas. Las trayectorias de radiación pueden depositar energía directamente en el ADN, lo que se llama efecto directo, o pueden ionizar otras moléculas de las células, especialmente las moléculas de agua, para formar radicales libres, que estas pueden dañar el ADN. A este modo de acción lo llamaremos efecto indirecto. ¿Cómo proteger a nuestros trabajadores? Evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo radiológico. Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas, considerando la evaluación de las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación y la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales. Utilizar barreras de protección permanentes, controlar estrictamente la fuente emisora. Clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías según sus condiciones de trabajo. Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control, incluida la vigilancia individual. Vigilancia sanitaria. Ten presente, el dosímetro es personal e intransferible. Debe colocarse debajo de cualquier tipo de protección radiológica que se utilice, ya que lo que interesa evaluar es la dosis efectivamente recibida por la persona. Se debe colocar en la extremidad más expuesta a la radiación por el usuario en función del procedimiento de su trabajo. Debe ser portado por el trabajador durante toda la jornada laboral. Su uso debe ser exclusivamente en el lugar solicitado, no debe transportarse a otro lugar de trabajo. La película dosimétrica es sensible a la luz, la humedad y el calor excesivo, por lo que debe evitarse el contacto o la exposición con dichos agentes. Se debe utilizar un dosímetro por cada lugar de trabajo, es decir, el dosímetro personal proporcionado por el empleador no debe utilizarse fuera de la institución. En cualquier caso, la prevención y formación de riesgos laborales para los trabajadores es esencial con el fin de que se conozcan las medidas específicas de precaución cuando se esté expuesto a radiaciones ionizantes. Ruido. Correspondiente al emitido por las piezas de mano, sistemas de aspiración, el micromotor y el compresor. Los efectos del ruido se clasifican en efectos sobre el mecanismo auditivo, producidos por un ruido repentino. Los daños pueden ser rupturas del tímpano y en la cadena de huesillos.
Efectos generales producidos por un ruido continuo con fatiga del sistema osteomuscular del oído medio. Puede ser transitorio cuando termina la exposición al ruido. Si persiste la exposición, se produce la muerte de las células ciliadas de la membrana basilar, produciendo daño permanente y por consiguiente pérdida de audición. Recomendaciones: utilizar protectores auditivos individuales. Realizarse una vez al año exámenes auditivos. Todos los días laborables te encuentras expuesto a riesgo de accidentes durante el trayecto de casa a trabajo o viceversa. Es importante que si sufres un accidente de tránsito, este caso debe ser reportado rápidamente a tu jefe inmediato y encargado de salud y seguridad ocupacional. Acude inmediatamente a emergencias, ya que si presentas traumatismos graves, debes ser asistido por el nivel de atención correspondiente. Si sufres una lesión o traumatismo leve, este caso debe ser reportado a tu jefe inmediato y encargado de salud y seguridad ocupacional para que seas evaluado de forma rápida por un médico tratante. Tus familiares deben conocer todos tus datos personales para reportar novedades en caso de encontrarte incomunicado. Medidas de prevención. Si conduces tu auto, maneja a una velocidad moderada en donde te sientas seguro conduciendo. Se sabe que los impactos entre automóviles que circulan a 65 km por hora, el riesgo de mortalidad para los ocupantes es del 85%. No conduzcas si te sientes cansado o somnoliento, puesto que aumenta el riesgo de sufrir una colisión que cause muerte o lesiones graves. No conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva, ya que aumenta el riesgo de que se produzca una colisión que cause muerte o lesiones graves. La utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción son muy importantes. El uso correcto del casco puede dar lugar a reducciones del 42% en el riesgo de traumatismos mortales y del 69% en el riesgo de traumatismos craneales. Asimismo, ponerse el cinturón de seguridad reduce de un 45% a un 50% el riesgo de muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros y traseros. Evita distracciones durante la conducción, como uso de teléfonos móviles, manos libres, etc. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente tiene la responsabilidad de mantener la seguridad del personal, pero a su vez los trabajadores son responsables de asumir su seguridad. Presta atención. Responsabilidad de asista a centros médicos. Proporcionar capacitación. Mantener adecuadamente los sitios de trabajo. Desarrollar políticas y procedimientos. Invertir en productos de limpieza de calidad. Desarrollar cultura de seguridad en la empresa. Responsabilidad personal. Participar activamente en capacitaciones. Informar problemas de mantenimiento. Seguir las políticas y procedimientos. Cumplir con los requisitos de limpieza. Participar en la cultura de seguridad. Gracias por su atención. Recuerda, ser prudente no cuesta, la imprudencia sí. Ahora estás listo para rendir la prueba de verificación.